Únete a este canal. El siglo IX se alzó sobre Europa con la promesa de una paz carolingia, pero esa estabilidad no era más que una delgada capa de hielo sobre un torrente de vulnerabilidades. Los reinos cristianos se consumían en disputas menores, con la mirada fija en sus fronteras terrestres. Para la élite eclesiástica y política, la idea de un ejército salvaje cruzando el océano no para conquistar, sino para saquear, quemar y desvanecerse como un espectro en la niebla, era una locura impensable. En este vacío estratégico, donde los mares eran considerados barreras infranqueables, surgió la tormenta nórdica. Los monasterios, focos de riqueza cultural y material, se convirtieron en blancos perfectos, cofres de oro y reliquias defendidos por la fe de monjes, no por la espada de soldados. El ataque al Lindisfarne en 793 después de Cristo no fue solo un asalto, fue el grito de nacimiento de la era vikinga, una declaración de guerra psicológica que resonó como el castigo de un dios oscuro. Los cristianos lo veían como barbarie, para el vikingo, era el camino al Valhalla, un deber sagrado de valor y gloria. La tierra natal de Ragnar Lodbrok, Escandinavia, era un crisol de naturaleza implacable que exigía resiliencia de acero y coraje inquebrantable. La sociedad vikinga, descentralizada y tribal, valoraba el renombre, fama, por encima de la vida. Para estos hombres, el destino era Valhalla, y la única forma de garantizar la entrada era muriendo con una risa en los labios y una hazaña cantada por los escaldos. En este contexto cultural, donde los límites entre lo humano y lo mitológico se desdibujaban, emergió Ragnar. Las sagas lo visten con el apodo Lodbrok, calzas peludas, un detalle mundano que contrasta con sus hazañas legendarias. Se casó con la feroz Skald-Molagerta, y más tarde con la semidivina Aslaug, hija del matador de dragones Sigurd. Ragnar no era un hombre, era la personificación del ideal vikingo, astuto, ambicioso y, sobre todo, audaz. Su verdadero genio residió en su dominio de la guerra asimétrica. Sus legendarios Drakkars eran obras de arte náutico, ligeros y de poco calado, capaces de ascender ríos como el Sena hasta el corazón de los reinos francos. Ragnar, como estratega, entendió que no necesitaba derrotar ejércitos en campo abierto, sino paralizar la voluntad de los reyes. La demostración de fuerza más emblemática fue el asedio de París en 845 después de Cristo liderando una flota de 120 Drakkars y miles de guerreros. Ragnar no se detuvo ante las fortificaciones, sino que penetró hasta las puertas de la ciudad, desafiando a Carlos el Calvo, nieto de Carlomagno. La respuesta de Carlos fue la que sentenció a la cristiandad a décadas de tributo, el pago de 7.000 libras de plata, el Danegeld, para que los vikingos se retiraran. Ragnar no solo se hizo rico, se hizo imparable. Demostró que el corazón de un imperio podía ser comprado con plata, exponiendo la cobardía y la impotencia de la realeza cristiana frente a un enemigo que no seguía ninguna regla conocida. Este acto no fue un simple saqueo, fue una lección de realismo geopolítico impartida con el fuego y el hacha. La ambición de Ragnar lo llevó a su legendario final en Northumbria, donde fue capturado por el rey Aelle. La ejecución fue diseñada para ser un castigo ejemplar, digno de un hereje, arrojado a un foso de serpientes venenosas. Sin embargo, en lugar de súplicas, las sagas nórdicas inmortalizaron sus últimas palabras como un cántico desafiante, como gruñirían mis cachorros al oír la desgracia de su padre. Esta bravata final no solo selló su leyenda, actuó como la orden de movilización más famosa de la historia vikinga. Sus hijos, Ivar el desuesado, Mjolnir Oncide, Sigurd Ojo de Serpiente, entre otros, no solo juraron venganza, sino que organizaron el gran ejército pagano, 865 después de Cristo, la mayor fuerza de invasión que había visto la isla. La venganza se consumó con el rey Aelle a través de un ritual de brutalidad legendaria, el águila de sangre. Aunque los historiadores debaten si esta tortura era una práctica real o una invención literaria tardía para acentuar el terror, su mención en las crónicas solidificó la reputación de los hijos de Ragnar como agentes del caos y la retribución divina. La muerte de Ragnar, lejos de apaciguar la amenaza, la multiplicó a escala imperial.
Sus descendientes conquistaron vastos territorios, alterando permanentemente el mapa político de Inglaterra y sembrando el Danelaw. Ragnar Lodbrok no fue un rey histórico en el sentido tradicional, sino un arquetipo de la voluntad indomable nórdica. Su leyenda persiste porque su historia encapsula la lucha eterna entre el caos primigenio y el orden establecido, la gloria individual y la trascendencia. Su nombre se convirtió en la medida por la que se juzgaba a la valentía y su memoria, en una advertencia eterna. El norte había despertado y llevaba su nombre. La muerte de Ragnar Lodbrok no fue el final de una amenaza, sino el punto de ignición que transformó las incursiones en una estrategia de ocupación. El juramento de venganza de sus hijos, Bjorn, Ivar, Sigurd, Upe y Hvitserk, o Alfdan, trascendió el lazo familiar para convertirse en un imperativo cultural y un acto político fundacional para la estirpe Ragnarsson. El gran ejército pagano, una máquina de guerra sin precedentes. En 865 d.C., la promesa de venganza se materializó en el Miselhir, gran ejército pagano, una coalición masiva de guerreros nórdicos. Su llegada a Inglaterra no buscaba solo el saqueo, sino la destrucción sistemática del poder anglosajón. Liderados por los Ragnarsson, este ejército operó con una cohesión y un propósito estratégico que contrastaba con las incursiones esporádicas anteriores. El objetivo inicial, el rey Aelle de Northumbria, fue capturado y castigado. La ejecución del águila de sangre, más allá de su veracidad histórica, un símbolo del terror vikingo, fue un mensaje inequívoco. El honor mancillado del norte sería cobrado en la carne de sus enemigos. Tras la venganza, el gran ejército se dividió, y cada hijo de Ragnar persiguió un destino que lo convirtió en una figura histórica por derecho propio. Ivar el Desuesado. Quizás, el más legendario y temido. Su apodo, que alude a una posible condición médica o, metafóricamente, a una astucia sobrenatural, contrasta con su implacable eficacia. Maestro táctico, se le considera el verdadero cerebro del gran ejército, dirigiendo las conquistas de Northumbria, Mercia y Anglia Oriental. Fundador de reinos, se le vincula fuertemente con Ymar, un poderoso caudillo que estableció la dinastía nórdica en Dublín, sentando las bases del dominio vikingo en Irlanda. Su figura encarna la fusión del poder militar con la ingeniería política. Bjorn un Sida. Al contrario que Ivar, dirigió su ambición hacia el oeste y el sur, llevando la bandera vikinga a territorios nunca antes explorados. Rutas mediterráneas, famoso por liderar expediciones masivas de saqueo a través del estrecho de Gibraltar. Su flota aterrorizó las costas de la península ibérica, el sur de Francia e incluso Italia, llegando hasta Luni, que erróneamente creyó que era Roma. Legado dinástico. Las sagas lo consideran el fundador de la Casa de Munzo, una de las primeras líneas dinásticas suecas, consolidando un reino en Escandinavia mientras sus hermanos conquistaban en el extranjero. Sigurd Ojo de Serpiente. Identificado por la marca de una serpiente alrededor de su pupila, Sigurd representaba la legitimidad y la fuerza bruta. Heredero de sangre, continuó la lucha en el norte, consolidando su poder en Dinamarca y Escandinavia. Progenitor de reyes, es una figura crucial en la genealogía nórdica, ya que sus descendientes se vincularon con las casas reales posteriores en Dinamarca y Noruega, asegurando que la sangre de Ragnar perdurara en las coronas de Escandinavia. Halfdan Ragnarsson. A veces identificado con Hvitserk o Ubba en diferentes crónicas, fue fundamental en la transición de la incursión a la ocupación permanente. El rey de Northumbria, fue el primer vikingo en convertirse formalmente en rey de un territorio anglosajón, al establecerse como rey de York, Jorvik. Esta acción transformó la presencia vikinga de un problema militar a una realidad política, forzando a los sajones a reconocer la soberanía nórdica. La presión implacable de los hijos de Ragnar tuvo un efecto paradójico, forzó la unificación de los reinos sajones bajo un liderazgo singular. Fue el rey Alfredo el Grande de Wessex quien finalmente frenó la marea vikinga. Al reorganizar su ejército, construir fortificaciones estratégicas, burhs, y, crucialmente, crear una flota naval,
Alfredo logró negociar la paz y establecer fronteras claras con el Danelá, el territorio bajo ley danesa. En última instancia, los Ragnarsson fallaron en conquistar toda Inglaterra, pero lograron algo más trascendental: destruyeron la vieja estructura anglosajona fragmentada y, al hacerlo, sentaron las bases para la emergencia de un Reino Unido que, a la larga, se convertiría en Inglaterra. La saga de Ragnar y sus hijos no es solo un relato de batallas. Es la crónica de cómo un puñado de líderes determinados, armados con una tecnología superior y una voluntad de hierro, redefinieron la guerra, el poder y la geografía política de la Alta Edad Media. El rugido del norte cesó, pero dejó un eco de sangre y leyendas que forjó el futuro de Europa. Si Ragnar Lodbrok fue el pionero del terror, sus hijos Ivar y Bjorn se convirtieron en los arquitectos del imperio transnacional vikingo. Sus trayectorias muestran la diversidad de la ambición nórdica. Mientras Ivar se enfocaba en la consolidación política de territorios clave, Bjorn rompía las fronteras geográficas, llevando la bandera del dragón al corazón del mundo islámico y mediterráneo. La figura de Ivar Ragnarsson, Ivar Hinn Beinlausi, es, tal vez, la más enigmática. Su apodo, que algunos sugieren se debió a una condición esquelética que requería ser transportado en un escudo, no fue impedimento para que fuera reconocido como el cerebro estratégico del gran ejército pagano. Su inteligencia táctica era tan aclamada que se le describe como el hombre más sabio de su tiempo, un maestro en el arte de la guerra psicológica y la ingeniería política. Tras la caída de Northumbria, Ivar no se contentó con el saqueo, buscó el dominio permanente. Fundador de la dinastía Uí-Ímair, el verdadero centro de su poder se estableció al oeste de Gran Bretaña. Ivar es históricamente identificado con Ímar de Dublín, un caudillo nórdico que controló el próspero reino de Dublín. Esta ciudad, estratégicamente ubicada para el comercio y la incursión en la Irlanda fragmentada, se convirtió en la capital de un imperio marítimo que abarcaba las Islas Hébridas, la isla de Man y partes de Escocia. Señor de las islas, las crónicas irlandesas, como los Anales de Ulster, registran a Ímar como un rey de inmensa influencia, uniendo el destino de Irlanda y Bretaña bajo su yugo. Murió en 873 después de Cristo, y su linaje, conocido como los Uí-Ímair, descendientes de Ímar, gobernó Dublín y los territorios insulares durante siglos, demostrando que Ivar fue más que un guerrero, fue un fundador de dinastías. Mientras Ivar construía su reino insular con intriga y masacres precisas, Bjorn Ironside, Bjorn Jarnsía, se lanzó a la exploración audaz, buscando la gloria que solo podía encontrarse más allá del mapa conocido. La campaña del Mediterráneo, 859 a 862 DC junto a su mentor, el enigmático Harlastine, Bjorn lideró una de las expediciones vikingas más ambiciosas de la historia. Partiendo con una flota de más de 60 drakkars, bordearon la península ibérica, se enfrentaron a las fuerzas del Califato de Córdoba y saquearon las costas del norte de África. El ataque a Luni, el clímax de esta expedición fue el asalto a Italia. Creyendo que la fortificada ciudad de Luni era la legendaria Roma, Bjorn empleó una estratagema que recuerda a las tácticas de su padre, fingió su propia muerte. Sus hombres enviaron emisarios a Luni solicitando un entierro cristiano para su líder recién convertido. Una vez dentro de los muros en su ataúd, Bjorn saltó de su féretro y desató el caos, asegurando el saqueo de la ciudad. Impacto geográfico. Aunque no conquistó Roma, la expedición de Bjorn fue un triunfo psicológico y logístico. Demostró que no había límites geográficos para la ambición nórdica y que las rutas comerciales del sur, controladas por bizantinos y musulmanes, eran vulnerables. Los veteranos de esta campaña regresaron a Escandinavia como héroes, consolidando la reputación de Bjorn como el príncipe que había navegado hasta los confines del mundo conocido. Los otros hermanos, Sigurd Ojo de Serpiente y Alfdan, se aseguraron de que la estirpe de Ragnar no se extinguiera. Alfdan Ragnarsson se convirtió en el primer rey nórdico de Jorvik, York, transformando la conquista militar en un señorío político.
Sigurd se asentó en Dinamarca y, a través de sus descendientes, se ligó a los futuros reyes escandinavos. La verdadera herencia de Ragnar Lodbrok no fue un solo reino, sino una red transcontinental de poder forjada por sus hijos. Fueron ellos quienes, al romper las reglas de la guerra medieval, obligaron a Europa a modernizarse, sentando las bases de las futuras naciones de Inglaterra, Irlanda y la propia Escandinavia. La furia organizada del gran ejército pagano, dirigida por Ivar y sus hermanos, arrasó con Northumbria, Anglia Oriental y Mercia, dejando al reino de Wessex como el último baluarte anglosajón en pie. En este contexto de colapso casi total, emergió Alfredo, 849 a 899 DC, un monarca que combinó la fe inquebrantable, la astucia política y una visión estratégica que superó a sus adversarios nórdicos. De la derrota estratégica a la resistencia clandestina, Alfredo heredó un reino al borde de la aniquilación. En el invierno de 878 d.C., una audaz ofensiva vikinga lo obligó a huir y esconderse en los pantanos de Athelney, en Somerset. Este exilio forzoso, inmortalizado por la leyenda del rey quemando los pasteles de una campesina, no fue una rendición, sino una retirada estratégica. Fue en Athelney donde Alfredo demostró ser el líder que los vikingos no esperaban. Utilizó ese tiempo para reorganizar su mando, estableció una red de comunicación clandestina. Aprender del enemigo, estudió las tácticas de movilidad y sorpresa de los Ragnarsson. Encender la moral, hizo de la resistencia una causa santa, fusionando la identidad sajona con la defensa de la cristiandad. La revolución estratégica, Burs y Marina. El verdadero genio de Alfredo residió en su capacidad de innovación institucional, superando el modelo defensivo estático que había fallado a sus predecesores. El sistema de Burs. Alfredo instituyó una red nacional de fortificaciones permanentes, Burs. Estas no eran solo fortalezas, eran ciudades guarnicionadas, estratégicamente espaciadas para asegurar que ninguna parte de su reino estuviera a más de 30 kilómetros de un refugio seguro. Los Burs paralizaron la estrategia vikinga de Hit and Run, forzándolos a tediosos asedios que consumían sus recursos. Reforma militar. El sistema rota. El rey sajón comprendió que los vikingos vencían porque su ejército era una fuerza a tiempo completo. En respuesta, dividió la leva militar en dos. Mientras una mitad cultivaba la tierra, la otra servía. Esto aseguró que su reino pudiera mantener un ejército permanente sin colapsar la economía. La primera flota inglesa, aprendiendo de Bjorn Ironside y otros exploradores, Alfredo ordenó la construcción de una marina propia. Sus barcos, diseñados para ser más grandes y estables que los Drakkars, buscaban interceptar a los vikingos en el mar, negándoles la iniciativa. Eddington y la paz de Wedmore, el fin de la expansión. La planificación de Alfredo culminó en la batalla de Eddington, 878 d.C., donde derrotó decisivamente a las fuerzas de Guthrum, uno de los principales caudillos vikingos. La victoria no resultó en la expulsión total, sino en un acuerdo pragmático y fundacional, el Tratado de Wedmore. Este pacto estableció el Danelá, el territorio bajo control nórdico, al norte y este de Inglaterra, pero a cambio exigió que Guthrum se bautizara y se convirtiera al cristianismo, un triunfo simbólico de la cristiandad y un reconocimiento de la soberanía de Wessex. Alfredo no solo salvó a Wessex, sino que se ganó el título de Alfredo el Grande al sentar los cimientos de una identidad inglesa unificada, definida por la ley, la cultura, impulsó la traducción de textos latinos al inglés antiguo, y una defensa militar organizada, creando el Estado sajón que, finalmente, asimilaría al Danelá. Los hijos de Ragnar habían traído el caos, Alfredo trajo el orden. Su enfrentamiento no fue solo militar, sino la batalla ideológica entre el espíritu tribal pagano y el emergente Estado-nación cristiano. La victoria de Alfredo el Grande en Eddington y el subsecuente Tratado de Wedmore no expulsaron a los vikingos, crearon una realidad política conocida como el Danelá, calle 880.066 después de Cristo. Este fue el territorio al norte y al este de Inglaterra donde se aplicaba la ley danesa, de Nalagu, estableciendo un dominio nórdico semiautónomo. La identidad dual, vikingo y sajón. El Danelá no fue solo un área geográfica, fue una zona de profunda hibridación cultural. Los colonos vikingos, muchos de ellos descendientes de los guerreros del gran ejército pagano, se asentaron, labraron la tierra y se integraron en la estructura social local. Legado lingüístico. El impacto más duradero se vio en el lenguaje. El inglés moderno está saturado de palabras de origen nórdico antiguo que entraron durante esta época. Sky, Skal, Lek, Usband,
y muchos términos legales y topónimos terminados en baí, asentamiento, como derby o torp, aldea. Innovación legal. Los vikingos introdujeron un concepto de derecho más contractual y menos dependiente de la lealtad personal al rey, lo que influyó en el desarrollo de la ley común inglesa. Economía y comercio. Ciudades como Jorvik, York, se transformaron en vibrantes centros comerciales, conectando las redes de Escandinavia y el Báltico con las islas británicas, superando la economía agraria sajona. La reconquista y la unificación. A partir del siglo X, los descendientes de Alfredo, los reyes de la Casa de Wessex, se embarcaron en una reconquista metódica. Líderes como Eduardo el Viejo y Atelstan no solo recuperaron territorios del Danelá, sino que asimilaron a sus líderes nórdicos, a menudo mediante matrimonios y alianzas. Atelstan, nieto de Alfredo, al conquistar Jorvik en 927 después de Cristo, es a menudo aclamado como el primer verdadero rey de Inglaterra. La existencia previa de la amenaza vikinga había forzado a los sajones a unirse bajo un solo cetro para la supervivencia, cumpliendo indirectamente el destino que Ragnar y sus hijos habían iniciado. La última ola y la conclusión de la era. El ciclo de violencia resurgió con las últimas grandes incursiones a finales del siglo X, dirigidas por reyes daneses como Svein Forkbeard y su hijo, Canuto el Grande. El imperio del Mar del Norte, Canuto, c. 1016 a 1035 DC, logró lo que Ragnar nunca pudo, no solo conquistar, sino gobernar toda Inglaterra. Su imperio, que unió Inglaterra, Dinamarca y Noruega, representó la cúspide del poder nórdico en Occidente. Sin embargo, este fue un reino vikingo cristiano y civilizado, que operó dentro de las estructuras de poder europeas, muy lejos de las tácticas de saqueo de la primera era. Con la muerte de Canuto, su imperio se desintegró. Aunque la invasión normanda de 1066 fue liderada por descendientes de vikingos, los normandos de Rollo, la amenaza nórdica como fuerza externa de caos había terminado. El Danelá había sido absorbido cultural y políticamente. El legado de Ragnar Lodbrok y sus hijos fue dual, destruyeron el antiguo sistema anglosajón fragmentado, pero en ese acto de destrucción, forzaron la unificación de Inglaterra bajo un gobierno centralizado que perduraría por siglos. La Inglaterra medieval que conocemos fue, en parte, forjada en la fragua de la conquista vikinga.